Hola mis amados, esperando se encuentren bien, les saludo en el nombre del Señor. En esta enseñanza seguiremos viendo los opositores a la autoridad. Ahora toca ver a tres personajes que se opusieron a la autoridad de Moisés. Analicemos bien para no caer en los mismos errores que cayeron estos. Comenzamos. Coré, Datán y Abiram. A lo largo de toda la Biblia, vemos cómo muchos personajes se levantaron a oponerse contra la autoridad que Dios había puesto. Ahora toca ver a esos tres personajes que se opusieron a la autoridad de Moisés. Analicemos. Números 16:1. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Primero, ¿quiénes eran? Coré. Venía de la tribu de Leví, es decir, era un levita. Traía por herencia divina el servir en el tabernáculo. Recordemos que Dios había escogido solo a la tribu de Leví para encargarse de todo lo concerniente al tabernáculo de reunión. Además, era de los hijos de Coat. Estos tenían la labor de cuidar del tabernáculo. Estaban ubicados al sur del mismo. También eran los que armaban y desarmaban el Sanctum Sanctorum, es decir, el lugar santísimo, al igual que trasladar todos sus elementos. Solo el arca del pacto era llevada por los sacerdotes. Leemos. Números 10:21. Luego comenzaron a marchar los coatitas llevando el santuario, y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Esto hizo que Coré pensara que él tenía que gobernar al pueblo y el tabernáculo en lugar de Moisés y Aarón. Datán y Abiram eran hijos de la tribu de Rubén. Recordemos que Rubén fue el hijo mayor de Jacob, y éste deshonró a su padre, tomando una de sus mujeres. Esto le provocó que al estar Jacob a punto de fenecer, no lo bendijera, sino más bien le quitara la primogenitura. Leemos Génesis 49:4. Pero a partir de hoy ya no serás el primero, porque me deshonraste al dormir con una de mis mujeres. Eres impetuoso, como las fieras ondas del mar. Además vemos cómo Jacob proféticamente le dice que es impetuoso, como las fieras ondas del mar. Esta tribu fue una de las más terribles de las 12 tribus de Israel. De allí venían estos dos personajes, que se aliaron con Coré para oponerse a Moisés. Este tipo de gente hoy día se levanta para rebelarse contra sus ministros en la iglesia, argumentando que tienen un llamado, ministerio, don, privilegio o cualidades divinas, y creen que esto los hace merecedores de tomar también el control y el gobierno de la iglesia. Así quieren imponerse por la fuerza en el liderazgo, pero no entienden que Dios pone a quien Él quiere y lo va a respaldar, quedando así nula su idea de imponerse a la autoridad divina. Leemos en Daniel 2:21. Y Él es el que muda los tiempos y las oportunidades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Segundo, tomaron gente. Números 16:1. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví,
y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Eso nos deja ver que con mucha anterioridad habían estado hablando y murmurando en contra de Moisés y Aarón, con mucha gente. Estaban sembrando el mal entre muchos del pueblo. Y como es normal entre los rebeldes, muchos de ellos les empezaron a hacer caso y a seguir, al punto de que cuando estos tres convocaron para ir a contender contra Moisés y Aarón, eran muchos en número. ¿Cuántos muchas veces dentro de las iglesias, congregaciones, empiezan a murmurar del pastor, apóstol o ministro de la iglesia? Y no solo se conforman ellos y los suyos, sino aún van extendiendo este germen de maldad a muchos, aún incluso yendo a los hogares a sembrarles desobediencia y rebelión. Muchos de estos son líderes que hay dentro de las iglesias y empiezan a hacer proselitismo con la finalidad de dañar la imagen del ministro, del pastor, y quedarse ellos en su lugar. Hoy día vemos con tristeza cómo aún en grandes iglesias se dividen por causa de estos pseudo líderes o lidercillos rebeldes. Tercero, ponen a Dios como pretexto. Leemos en Números 16:3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? En este versículo vamos a analizar tres cosas. La primera, basta ya de ustedes. Vemos el hartazgo que tenían estos tres junto con todo su séquito de Moisés y Aarón, aunque estos nada les habían hecho. Era porque ellos querían tomar el lugar de Moisés y Aarón, arrebatarles la autoridad que Dios les había dado. No entendían que Dios los había levantado y estaban puestos por Él. Pensaban que eran como cualquier hombre y que ellos solos habían puesto por encima del pueblo. Y en cualquier momento, por el número de gente que estos tenían, los podían quitar, como que si eso se tratase de democracia. Pero recordemos que el gobierno de la iglesia es teocrático, es decir, un gobierno divino, un gobierno de Dios. Segundo, la congregación es santa. Estaban anteponiendo que ellos eran especiales y que habían sido apartados para Dios, pero con esta acción estaban quebrantando la ley que Dios ya había puesto. No era una congregación de santos, sino de rebeldes, ya que desde un principio vemos cómo constantemente se rebelaban contra Moisés, hasta el punto de exigirle que los regresaran a Egipto. Tercero, Dios está con nosotros. Pensaban de que por el hecho que Dios se manifestaba en el tabernáculo, estaba con ellos, pero no eran capaces de comprender que estaban desagradando a Dios al hacer todo esto, y ellos pensando todo lo contrario. Pensaban torpemente que luchaban por la causa de Dios y que Él los iba a respaldar, cosa que fue todo lo contrario. ¿Cuántos hoy día, por el hecho de que piensan que Dios está con ellos, y aún poniendo textos de esto, actúan de la misma manera? Creen que por el hecho de que su causa es supuestamente espiritual, Dios los respaldará, pero no será así.
ya que el oponerse a la autoridad, como hemos visto, traerá consecuencias, no solo a la vida de ellos, sino a la de los que les siguen. Leemos en Romanos 13:2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Cuarto, querían derrocar a Moisés. El punto de todo esto es que estos tres querían derrocar a Moisés y Aarón. A Moisés para tomar su liderazgo como el dirigente del pueblo israelita, y a Aarón para tomar el control del tabernáculo de reunión, ya que no estaban de acuerdo en que solo él y sus hijos se encargaran de lo más importante del mismo. Pero lo que estos y su gente rebelde no sabían era que Dios había escogido, llamado y respaldado, y al igual estaba con Moisés, Aarón y sus hijos, y nadie les habría de poder hacer nada, ya que Dios nunca los desampararía. ¿Cuánta gente hoy día está en las iglesias en desacuerdo? Y aún muchos en contra del liderazgo, oponiéndose al mismo. Pero cuando este es genuino de Dios, no van a poder lograr hacerle nada, ya que Dios siempre respaldará a sus siervos, que hacen las cosas que a Él le agradan y le sirven con todo su corazón. Lo único que hacen es lo que ya hemos visto que dice Romanos 13:2. Solo se acarrean condenación para ellos mismos y se perjudican ellos y a todos los que han contaminado y les siguen. A esto la palabra nos dice en Judas capítulo 1, verso 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores amancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Verso 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Verso 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Hay que tener mucho cuidado de no oír, hacer caso, ni mucho menos seguir a esos líderes rebeldes. Tener cuidado de cuando alguien de estos te habla y quiera inducirte a murmurar, rebelarte u oponerte en contra de tu autoridad. Cierra la puerta de tu mente y corazón y recházales y habla con tu autoridad para que estos no hagan daño a la iglesia, ya que esto traerá terribles consecuencias, como lo veremos en el siguiente punto. Además, leemos en 2 de Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Quinto, trajo muerte. A estos y al pueblo. Números 16:35. Esto provocó la ira de Dios, y en la primera mortandad la tierra se abrió, y así murieron una cantidad no definida de rebeldes. Leemos en Números 16:32. Abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Verso 33. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. En la segunda mortandad, la leemos en el verso 35. También salió fuego de delante de Dios, y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Dios envió fuego que consumió a 250 que según ellos estaban ofreciendo incienso a Dios.
pensando que estaban haciendo bien y más bien estaban desagradando al Señor. A estos los consumió un fuego divino. La tercer mortandad, y la más terrible, vino al día siguiente, después de que Coré, Datán y Abirán, al igual que un número indeterminado de gente, y estos 250 que ofrecían incienso ya habían muerto. Leemos Números 16:41. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: Vosotros habéis dado muerte al pueblo del Señor. Este numeroso grupo de gente, al ver lo que había pasado con Coré, Datán y Abirán y su séquito de rebeldes, se enojaron y primero murmuraron y después, ya más airados, fueron a reclamarle a Moisés y Aarón, culpándolos que ellos habían sido los que habían dado muerte a los otros, lo cual vemos claramente no fue así, ya que Dios había enjuiciado a esos. Pero esto volvió a desatar la ira de Dios y empezaron a morir, llegando a ser los muertos 14,700. Qué terrible y lamentable error. Leemos Números 16:49. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Con todo lo anterior visto, debemos tener mucho cuidado y temor de cómo nos expresamos y lo que hablamos ante la autoridad que Dios ha levantado. Debemos tener mucho cuidado de no caer en todo lo anterior, no dejarnos guiar por pseudolíderes que solo buscan sus propios intereses y que tratan de manipular a la gente. Si tú ves esto, aunque sea tu propio familiar o alguno de los hermanos en la iglesia o líderes, recházalo en el nombre de Jesús, ya que esto traerá muerte, no solo espiritual, sino aún puede ser física. ¿Cuántos hoy día ya están muertos en lo espiritual, alejados de Dios, sin vida de Él, sin fe, sin esperanza, en rebeldía, en desacato, sin darse cuenta de que Dios ya los eliminó de su presencia y de sus propósitos? Tengamos temor de Dios y de lo que nos enseña a través de su palabra y a través de estas enseñanzas. Bueno, como ya vimos, esos terribles personajes, cómo acabaron sus vidas, todo por oponerse a la autoridad que Dios había establecido en Moisés. Y esto nos sirve de ejemplo para que no nos pase lo mismo a nosotros. Lleven bien sus apuntes y nos estaremos viendo de aquí a 8 días. Cuídense mucho y bendiciones.